Pues buenos días, Dios los bendiga a todos. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, una vez más en este lugar. Pues buscando el conocimiento de Dios para nuestra restauración. Es importante, queridos amigos, hermanos en la fe, que nos ayudan, y sobre todo pues en el amor de Dios, que comparte estos mensajes que pueden ser de bendición para aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, para que puedan encontrar a Cristo, ser libres y que puedan tener vida eterna. Ese es el propósito de la Escritura. Verdades bíblicas, pues su labor es enseñar la palabra de Dios sin la contaminación, sin la enseñanza del hombre, sino todo a través de la Escritura, claramente con el apoyo del Espíritu Santo. Reprendemos toda sabiduría humana para que no contamine la Escritura y nosotros podamos aprender correctamente. Entonces, pues, una vez más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo le doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí con ustedes. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Vamos a tratar un tema importante que es para mí lo que me han preguntado en las clínicas, lo que vemos nosotros y también lo que vemos en la calle. Hermano, hay mucha muerte, mucho feminicidio, mucho secuestro, mucha pandemia. ¿Por qué? Hay guerra y va a venir cosas peores. ¿Pero por qué? Pues sencillamente por lo que hemos comentado, por lo que hemos dicho, ¿verdad? Que bueno, este mundo está en posesión del diablo. Él es el que gobierna este sistema de cosas, y que aunque Cristo Jesús ya vino en la cruz a salvarnos de nuestros pecados, hay muchísima gente que no lo sabe y vive bajo la esclavitud del diablo, haciendo lo que el diablo quiere, ya que vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está pero ¿sabe qué? Mucha gente no lo sabe. Es decir, usted necesita decirle a algún compañero, a su familiar: ya no vivas bajo la esclavitud del diablo. Mira, ven, Cristo Jesús nos ha restaurado, nos ha dado su palabra para que seamos libres. Ay, sí, dime cómo. ¿Y cuál es lo que tengo que hacer? Renunciar al pecado. Aquello que el enemigo, el diablo, te puso adelante para que cayeras. Necesitas renunciar a todo el pecado para que puedas tú tener una relación con Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Sí. Y nosotros podamos ahora sí abrir la puerta de salvación, ¿verdad? Para que el enemigo no tenga ninguna posibilidad de darnos muerte. Eso es lo que la gente necesita saber. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, discúlpenme allá en la cámara, la Biblia no me permite que yo fume tablas, como dicen aquí. La Biblia no me dice que yo tenga que tomar la borrachera, la orgía, el tatuaje, las desviaciones sexuales, la mentira, la codicia, la falta de perdón. La Biblia no me dice de eso. Me dice que yo tengo que amar al prójimo y tengo que obedecer a Dios a través de su palabra. Es decir, tengo que hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender para salir de todo aquello que no es correcto delante de Dios. Importante. Es decir, que usted se limpie de toda impureza, como decía el salmo que estábamos leyendo. Que usted se aparte de todo pecado para que ahora sí pueda tener usted una relación con Cristo Jesús. Hermano, pero yo aquí en esta clínica estoy en un proceso perfecto. Pero usted busque ese proceso para bendición suya. Que usted esté consciente de que está limpiándose para llegar a un bautismo espiritual.
Físicamente el Señor lo manifiesta así, ¿verdad? Es decir, en el capítulo 3 de Mateo, el profeta Juan el Bautista dice, bueno, yo los bautizo, ustedes entiendan, arrepiéntanse de todos sus pecados, dice Juan el Bautista, pero no se los dice a los niños, se lo dice a la gente consciente adulta. Apártense del pecado, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, genuinos, sinceros, honestos. Apártense del pecado donde domina el diablo. Así está mencionando Juan el Bautista. Dice, bueno, parafraseando pues el mensaje. Bueno, yo los voy a bautizar con agua, siendo el agua un símbolo de limpieza. Y al meternos nosotros en el bautismerio, bueno, pues estamos introduciéndonos para dejar todo símbolo de pecado. Ahí está. Me voy a lavar, me voy a limpiar. Y el agua como símbolo de limpieza, pues vamos cuando uno se bautiza, hermano, hay gente testigo alrededor, es decir, la iglesia o familiares de ustedes, manifestando visiblemente que aquel, siendo su decisión, está por mérito propio decidiendo dejar el pecado, y hay testigos. Y vamos nosotros a ser testigos oculares de que está entrando en un proceso donde está dejando el pecado, está enterrándolo ya en el sepulcro, está siendo usted un partícipe de un funeral de su carne, de sus deseos carnales destructivos, demoníacas, hombre. Y usted está ante su propio funeral espiritual, carnal, vamos, donde le estamos dando muerte a la carne. Y cuando salimos, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Salimos, ¿qué? Vivos en el Espíritu. Y allí es donde el Señor Jesucristo te va a poner ese sello espiritual como hijo de Dios. Ese símbolo espiritual donde Él te toca. Porque fue lo que dice el Señor Jesucristo. O más bien, perdón, lo dice Juan. Yo los bautizo en agua, pero vendrá tras mí uno que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y esto tiene un significado profundo. ¿Sí? Porque, ¿qué significa el Espíritu Santo? Bueno, el conocimiento de su palabra para no errar. Y un testimonio, decir, eres hijo mío. Y con fuego es, vamos, como un sello muy especial, como un cierto, vamos, tatuaje espiritual, por decirlo así, donde el Señor te bautiza con poder, para que tú puedas entender el valor de ese bautismo espiritual, donde el Señor te llama ya como hijo. Y bien lo resalta el Señor en Juan 1:9. Amén. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le reciban, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esos hijos de Dios van a ser aquellos que hagan su voluntad, así nomás. Entonces vemos lo contrario en un mundo que contaminado, en un mundo donde hace lo contrario, que vive bajo confusión por falta de ¿qué? Conocimiento de la Escritura. El primer paso es conocer su palabra y el segundo paso es hacer su voluntad. Eso es lo importante en un creyente. Por eso yo le decía a la estimada directora, pues sí, directora, ¿cómo no? Yo tomo ese cargo de decirle quién puede salir y quién no. Yo le voy a hacer un examen espiritual aquí a todos mis compañeros y yo le voy a decir quién está preparado para salir y quién no. Y claramente, hermanos, que a muchos a lo mejor no les va a gustar. Se van a quedar en una encrucijada. ¡Ay! Pero es la verdad. Para ser hijo de Dios necesitamos derrotar totalmente el pecado. Así es. Para que usted mejor me entienda. A ver, este es el pecado, sí.
Eso es lo que tengo que hacer. Abandonarlo de mi vida para vivir ¿en qué? En santidad a Dios. Y bueno, voy a dar un pequeño estudio en el cual nosotros tenemos que entender el por qué el cristiano, es decir, el seguidor de Jesús, ¿verdad? Debe de tomar la palabra como alimento espiritual 100% para fortaleza espiritual del espíritu y no del alma. Por eso, haciendo énfasis a esto, al bautismo, decía el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, ahora pues las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Ahora todas son hechas nuevas. Entiéndanlo. La vieja naturaleza de usted, claramente usted todavía no ha sido bautizado en el Espíritu, todavía no. Ese sería un proceso para aquellos que Dios les llame, escuche, y puedan allá afuera buscar una iglesia en sana doctrina, a hacer como dice la Escritura. Hermano, entonces es importante el bautismo espiritual. Sí, Señor. Y desgraciadamente mucha gente se sale de aquí y se va a su rumbo. Y se les olvida. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted debe de seguir un seguimiento espiritual. Por eso el tema es espiritual, que quiere decir depender de Dios a través de su palabra. Y si yo veo Marcos 16, ¿qué dice, hermano Rafa? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ay, 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 pues ay, ay, ay. Eso dice la bendita palabra de Dios. Otra vez, el que creyere y fuera bautizado. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué no me bautizaron de chiquita? No, hermana, eso no sirve ni cuenta. A ver, ¿qué transformación hizo usted? Ese bautismo. No, hombre, los que se gozaron ahí fueron los padrinos y los papás. Y agarraron la fiestota. Pero dígame usted, ¿en qué fue beneficiada? No, hermano, pues yo ni me enteré. Pues claro, tenías meses. A ver, aquí está con el perdón, aquí está de paciente. Iba a dar otra palabra, pero bueno, perdón, Señor. Estás aquí de paciente por tus pecados, que son los que... Entonces, ¿de qué te sirvió ese bautismo? De nada, porque ese bautismo no sirve. La Biblia no me habla de bautizo de niños, porque no tienen la capacidad de decidir algo tan importante, que es entregar la vida a Dios. Por eso dice la Escritura, el que creyere en que la palabra, la enseñanza correcta de Dios, no un estilo de vida ahí mundano, no. El que crea en el poder de Dios, en su enseñanza. Y para eso usted necesita conocerla. El que creyere y ahora fuera bautizado será salvo. Entonces, el bautismo significa la autenticidad que soy hijo de Dios. La declaración de fe que quiero y que yo decido, no mis padres ni los padrinos. Yo decido entregar mi vida a Cristo Jesús. Y finalmente, eso es lo que va a dar testimonio de tu propia decisión. ¡Ay! Bueno, hermano, lo importante que es esto, entonces no es cualquier cosa. Hermano, es decir que yo cuando salga tengo que buscar un discipulado. Claro, la segunda parte de lo que, y es lo que tanto hemos alegado aquí, con perdón de la palabra. Sí, usted debe de llevar otro discipulado correcto, y lo digo así delante de los que nos ven allá afuera. Un discipulado de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo al mandamiento del hombre o la sabiduría del hombre. Jeremías 17:5, Colosenses 2:8. Ahí está. Entonces es importante que nosotros conozcamos su palabra para después hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. Eso es lo correcto. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿y por qué hace eso? Porque la Escritura lo dice. A ver, alégale. A ver, rompe ese libro, rómpalo.
No, hermano, es que es la palabra de Dios. Pues más feo todavía que no lo obedezcas. Y es por eso que la gente vive en pecado. Porque el diablo está haciendo de las suyas. Y la gente vive en una religión tibia, falsa, mentirosa. Ay, hermano, ¿cómo es usted? ¿Qué? Así lo dice la Escritura. Gálatas 1, versículos 7, 8 y 9. Ahí está. El apóstol Pablo está haciendo muy clarito aquí. Si alguien viene con una enseñanza diferente a la que expresa la Escritura, anatema sea, maldito sea. Ahí está. Porque tratan de ayudarle a Dios en la enseñanza. Es decir, Señor, deja, yo también les enseño cómo vivir. Yo les voy a decir cómo. ¿Te vas a poner en el lugar de Dios tú para enseñar? No, Señor. El único que enseña, que libera y que transforma se llama Cristo Jesús. Amén. Y yo nada le puedo ayudar aquí, no. Más que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Darle luz a lo que el Señor nos enseña. Yo soy nada más una bocina. Entonces yo no tengo que buscar prácticas contrarias. Y la gente sí. Es decir, le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? No me responda, pero yo lo digo al aire nada más. Porque el mandamiento precioso de Dios, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. A Dios sea la gloria. Amén. Mas sin embargo le voy a decir una cosa, no me conteste. Pero ¿a quién cree que se venera más en México? No es a Dios. No, Señor, discúlpeme, pero no. ¿Pero cómo? Si el mandamiento dice que tienes que amar a Dios, para que veas lo mal que estamos. Porque se venera más a la Virgen que llaman aquí, traída de los españoles, la guadalupana. Con todo respeto a aquellas personas que nos estén viendo. ¿Cómo? Sí, se venera más a la guadalupana, más que a Dios. ¿Cómo? Y ahí es donde ves tú la intervención del diablo. Ahí está. Oiga, esto está faltando al respeto de ninguna manera. Estamos viendo la autoridad de Dios, puesto que así lo dice la Escritura. Éxodo 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10. Ahí está. Salmo 115 del 4 al 8. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que necesitamos las Escrituras para conocer la verdad. Juan 8:32. Y ser libres. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando usted abandone el pecado, ¡zum!, Dios le va a dar la libertad para que conozca su palabra así, mire. Así. Por eso el apóstol Pablo, primero a los Corintios, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí está. Entonces vamos a ver, porque me pidieron un ejemplo de cómo es como estamos llevando estos estudios aquí. ¿Correcto? Yo les dije correcto. ¿Cómo no? Vamos a ver, vamos a buscar todos. Mateo capítulo 4. Ya dijimos que el capítulo 3, hicimos ahorita observación. Juan el Bautista exige, lo voy a decir así, renunciar al pecado para poder llegar al bautismo correcto. Nos pide arrepentimiento genuino para poder llegar a un bautismo sano delante de Dios. Y que usted dé fruto. Ese es. Y nos metemos ahora en el capítulo número 4, que dice así la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo. Ahí está, ya ve. El diablo aquí está. No crea que no, él está allí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estás de piedras y se convertirán en pan. 4, ¿qué dice el 4? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta allí. Hermano Rafa, ¿qué quiere decir eso?
hermanos, sencillamente podemos entender que el alimento físico es importante para nuestra vida en este mundo, para cuidar nuestro cuerpo físico. Es importante. Y usted vio que el Señor Jesucristo tuvo que entrar en ayuno para poder fortalecer su espíritu, puesto que iba a ser tentado por el diablo. Y la lucha que él iba a tener no era una cosa fácil. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando entra la primera tentación aquí, ¿verdad? Le dice, pues andas con hambre, pues convierte estas piedras en pan. Ándale, ándale. Y así ya te saciarás. Claramente que el Señor Jesucristo no iba, no se me duerma, por favor, no se me duerma. Para que aprenda pues usted más. El Señor Jesucristo no iba a complacer al diablo. Sí, hombre, ¿en qué película? ¿Cómo crees que va a estar complaciéndole al diablillo gacho? No, Señor. Pero aquí hay algo importante que nosotros necesitamos rescatar, que hay algo más importante que el alimento físico. El alimento espiritual. Porque el mismo Señor Jesucristo lo mostró, lo dijo. Ese alimento se va al excusado, se va al baño. Pero este alimento es para fortalecer el espíritu. Y es como tú te tienes que preparar para las artimañas del diablo que quiera ocasionarte. Y el Señor Jesucristo nos está demostrando, es más, es nuestro ejemplo a seguir para hacer lo mismo. Así de sencillo. Entonces, el alimento físico es más importante, perdón, el alimento espiritual es más importante que el físico. Y eso lo tenemos que seguir en una segunda manera. Primero siempre el alimento espiritual para fortalecer tu cuerpo y que tengas dominio de él. Porque si no es así, si lo volteas al revés, el diablo siempre te va a querer tentar. ¿Y tú qué? Vas a caer. Ahí está sencillo. Verso siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué dice el 6? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no toques con tu pie en piedra. El 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí, hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir? Bueno, bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí el diablo trata de buscar, ¿verdad? Otro camino para poder hacer caer al Señor Jesús. ¿Lo va a hacer con usted? ¿Sí? Si no pudo por una manera, va a buscar otra para hacerte caer. Y claramente, como el diablo no sabía, porque aquí lo vemos en la escritura, ¿verdad? Entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, si es que eres, a ver, échate. Acabo, pues Dios no va a permitir que tú tropieces, que tú te dañes, que te saquen la sangre. No, luego te va a mandar ángeles para que no tropieces. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Es decir, escuche esto, porque el mismo diablo conoce la escritura, ya que fue un ángel de él que desobedeció la palabra por soberbia, vanidad y orgullo. Y Jesús respondió, el Señor Jesucristo, escrito está. ¿Por qué? Porque él mismo había hecho la escritura. Él mismo escribió su palabra. ¿Cómo no la va a conocer? Luis, ¿cómo no? Y se la hizo ver al diablo, puesto que el Señor Jesucristo sabía quién era él. Y el mismo diablo conoce la escritura, al revés y al derecho. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque tampoco le iba a dar gusto a él. ¿Quién es?
para que Dios pueda hacerle un milagro, una bendición. ¿Quién es? Escuche, por eso es importante que usted esté preparado, porque usted no sabe por dónde puede llegarle la artimaña del diablo para destrucción de su vida. Punto. Ahí está. El versículo que sigue. En el 8, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, ¿qué les dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y es, Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fácil. Estamos viendo aquí que por tercera vez trata el diablo de llevar a la caída al Señor Jesucristo, otra tentación. ¿Verdad? Que el Señor no cae. ¿Por qué? Porque primeramente ese es ejemplo para nosotros. Se preparó espiritualmente. Ayunó para poder estar preparado, como lo dice Efesios 6:10. El apóstol Pablo por eso dice, fortaleceos en el Señor, en el gran poder de su fuerza. ¿Dónde se encuentra el gran poder de su fuerza, hermano Rafa? En la Escritura, hermanos. En el mensaje que Él nos da y nos prepara a través de su palabra. Que es la Escritura, la oración y el ayuno. Ahí es usted donde debe de radicar la fuerza de usted. Ahí. Por eso el mismo apóstol Pablo lo menciona. Porque entiendan, la lucha no es ni contra el vecino, ni contra el que vende las cervezas, no. El diablo es contra los demonios, porque estos sí vienen a matar, hurtar y destruir. Ahí que quede claro. Entonces el diablo le dijo, mira, si tú te inclinas y me adoras, pues yo te voy a regalar Rusia, te voy a regalar Estados Unidos, Alemania y todos los países ricos del mundo, te los doy. Y claramente que usted se puede preguntar, oiga, pero pues ¿cómo? ¿Que eso no es de Dios? Ajá, sí es de Dios. Sí. Pero Dios se los entregó a Adán y a Eva. Y ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender esto. El diablo le arrebató el poder, la autoridad de la tierra. Le arrebató la autoridad de la tierra. El diablo, por eso es el que gobierna aquí. Pero ahora Cristo Jesús, a través de su sangre en el sacrificio de la cruz, le vuelve a arrebatar al diablo la autoridad otra vez del mundo. Pero la gente no lo sabe. No lo sabe. Estamos sobre el 28, 29 o 28. Está bien, sigan 2 minutos más. Entonces, no lo sabe la gente. No lo sabe. Por eso el diablo está haciendo de las suyas. Porque ¿a qué vino Cristo Jesús? A darnos vida y vida en abundancia. Vino a salvarnos, pero la gente no lo sabe. Es por eso que nosotros tenemos que llevarles este mensaje para que se limpien, para que se arrepientan, para que dejen el pecado y se vengan a Cristo. Y el Señor nos dé una nueva naturaleza, nos dé perdón para tener vida eterna y podamos disfrutar otra vez de este paraíso llamado tierra bajo la bendición de Dios. Porque un panorama, es decir, haga de cuenta que divino la tierra en la mitad, un panorama desastroso de muerte y un panorama de vida eterna. Entonces nosotros, mientras vivamos en la tierra, tenemos que hacer la voluntad de Dios y Él se encargará de darnos todo lo que necesitamos correcta y limpiamente sin la intervención del diablo. ¿Me explico? ¡Ánimo! Esa es la importancia de esto. Tenemos que renunciar al pecado, de todo lo que se llama pecado.
Lo estamos aprendiendo aquí en la Escritura, hermanos. Importante. Entonces, que Dios les bendiga a todos. Seguiremos compartiendo la verdad a través del Espíritu Santo en este mensaje. Dios les bendiga a todos. Compartan, por favor, estas bendiciones. Dios los guarde. Nos vemos en la próxima.